Bueno, en este ejercicio debemos determinar cuáles son aplicaciones lineales y cuáles no. Para comenzar aquí, ¿cómo podríamos decir que esto es un espacio vectorial? ¿En qué sentido? ¿Sobre qué cuerpo? ¿Cómo funciona la operación? Entonces, aquí ya tenemos un ejercicio donde no tenemos espacio vectorial. A menos que la suma sea multiplicación y el producto por un escalar sea exponenciación. En fin, bueno, yo no lo veo con buena cara, en todo caso, el ejercicio 3. Bueno, y 4 también tenemos un cuadrado, entonces no es una aplicación lineal. Y vean que en las otras tenemos una linealidad medio que evidente. Entonces vamos a probar cuáles son aplicaciones lineales. Son las 1, 2 y 5. ¿Por qué? Bueno, la demostración es muy simple. Es parecido con ser subespacio vectorial. Bueno, la número 3, ¿por qué no sería aplicación lineal? Bueno, si ustedes toman, por ejemplo, x igual a 2, entonces f3 de 2, es un medio. Entonces f3 de 2 más 2 es f3 de 4, que es un cuarto. Y f3 de 2 más f índice 3 de 2 sería un medio más un medio, que es 1, que es diferente de f3 de 4. Por lo tanto, no es una aplicación lineal. La número 5 podemos hacer, la número 4, perdón, podemos hacer más o menos la misma idea. F índice 4, por ejemplo, para y podemos tomar 3, digamos de 0, 3. Va a ser 3 al cuadrado es 9 y 0 menos 3 menos 3. Entonces, ¿cuánto vale f índice 4 de 0,3 más f índice 4 de 0,3? Va a ser ese 9 menos 3 más 9 menos 3, 18 menos 6. ¿Y cuánto vale f índice 4 de 0,3 más 0,3? Vale f índice 4 de 0,6, que sería 6 al cuadrado y 0 menos 6, o sea, 36 menos 6, que son también diferentes. Son las razones por las cuales el ítem 3 y 4 no son aplicaciones lineales. Pero las otras van a ser, y lo vamos a demostrar aquí, de una forma simple. Entonces, siempre tomemos, sean alfa y beta, entonces números reales. Y vamos a tomar dos vectores, y x1, y1, x2, y2, elementos de R2. Esto nos va a servir para F1, F2 y F1, F2 solamente. Bueno. Entonces, ¿cuánto vale F1 de alfa veces x1, y1 más beta veces x2, y2? Por definición, bueno, operamos primero aquí dentro para poder aplicar F, ¿no es cierto? Alfa 1, x1 más beta, perdón, no tenemos alfa 1, alfa x1 más beta x2 en la primera coordenada y alfa y1 más beta y2 en la segunda coordenada. Y f de eso es 0 veces la segunda coordenada, o sea, 0,2 alfa y1 más 2 beta y2, que se reescribe como alfa veces 0, 2 y1 más beta veces 0, 2 y2, ¿correcto? Solo que 0, 2 y1 es f1 de x1 y1 y f0, 2 y2 es f1 de x2 y2. Y eso prueba entonces que f1 es aplicación lineal. ¿Ok? Lo mismo vamos a hacer para f2.
Entonces para F2 vamos a cambiar los índices aquí. Entonces f índice 2 de esto es f índice 2 de esto, claro. La función cambia en su escrita. F índice 2 es... Ah, perdón, es x más 3. Ah, eso no es lineal. Obviamente, eso no es lineal. Fíjense, x más 3. Para tener lineal, tiene que ser... no tenemos que tener eso, ¿no es cierto? O sea, ese más 3 que nos destruye todo. F índice 2 de 0, 0 es 0 más 3,0, o sea 3, 0, que es diferente de 0, 0. Una de las propiedades de aplicación lineal es que la imagen de 0 es 0, y aquí no es el caso. Entonces, bueno, acabamos de ver F1 es aplicación, F2 no es, F3 no es, F4 no es, y F5 va a ser, porque todo es así. Un coeficiente es una variable y suma de esas cosas. O sea, es una cosa lineal. Aquí es afín, ¿no? X más 3 hay un deslocamiento, eso no funciona. Bueno, entonces sean alfa y beta números reales. X1, Y1, Z1 y X2, Y2, Z2 elementos del dominio, y tenemos que calcular f índice 5 de alfa veces x1, y1, z1 más beta veces x2, y2, z2, que va a ser, bueno, f5 de alfa x1 más beta x2 en la primera coordenada, alfa y1 más beta y2 en la segunda coordenada y alfa z1 más beta z2 en la tercera coordenada, y la imagen es sumar x más z y después y más z, x más z en la primera, después y más z en la segunda. Entonces la primera coordenada es alfa x1 más beta x2 más alfa z1 más beta z2 en la primera coordenada, y en la segunda alfa y1 más beta y2 más alfa z1 más beta z2. Y intentamos reorganizar por alfa veces qué cosa y más beta veces qué cosa. Vemos que alfa veces va a ser x1 z1 más, perdón, x1 más z1, y1 más z1 más beta veces x2 más z2, y2 más z2. ¿Cierto? Estamos solamente reorganizando, vean. Alfa x1, alfa z1 fue aquí, en la primera coordenada. En la segunda coordenada, alfa y1 más alfa z1 fue aquí. Después, beta x2 más beta z2, primera coordenada, factorando beta. Y claro, beta y2 más beta z2, factorando beta aquí también. Entonces sale beta de todas las coordenadas. ¿Ok? Bueno, y ya, ¿no? Porque por definición esto es f5 de x1, y1, z1, y este de aquí es por definición f5 de x2, y2 y z2. Luego f5 es aplicación lineal. Entonces al final de cuentas lo que tenemos es 1 y 5 son aplicaciones lineales y las otras no.